Fíjense que acá yo estoy hablando de un paciente femenino de 67 años de edad, lo digo desde el principio, y debería llamarles la atención que su enfermedad actual comienza en febrero del 2017. Pero yo estoy comenzando la enfermedad actual con un antecedente de hipertensión arterial que fue diagnosticado en el año 2002 y que se controló hasta enero del 2017. Fíjense que, como les comenté al principio, en el apartado de enfermedad actual, hay que también hablar sobre las patologías de base o comorbilidades que tenga el paciente y si son tratadas o no. Si son tratadas, usted tiene que colocar con qué las están tratando, porque yo en la terapia farmacológica que le pudiese aplicar al paciente, pues tengo que tener en cuenta la medicación que éste toma diariamente, porque esto puede o no interferir en el tratamiento para su enfermedad actual. Entonces, fíjense, de allí radica la importancia de yo tener en cuenta los antecedentes. También coloco el linfoma gástrico de Mal, diagnosticado en el año 2014. Y aquí ustedes se preguntarán, bueno, pero si la enfermedad actual comenzó como tal en febrero del 2017, ¿por qué voy a comenzar colocando un antecedente de hipertensión? Que ya les expliqué el motivo. Y también voy a colocar un antecedente del 2014. ¿Por qué mejor no lo dejo en los antecedentes personales? Pues en los antecedentes, porque como tiene un, como data de hace más de 6 meses, yo pudiera dejarle los antecedentes. Claro, esto tiene que ir también en los antecedentes, pero fíjense la importancia del linfoma. El linfoma, para los que no lo saben, es un tipo de cáncer. Y esto pues me agrava el estado general del paciente. De allí radica la importancia de que yo lo refiera en la enfermedad actual, puesto que no es lo mismo tratar a un paciente que presente la sintomatología descrita, que no tenga este tipo de cáncer, a este paciente que sí lo tiene, ya que el cáncer per se me agrava cualquier cuadro clínico debido a que es una enfermedad maligna y de pronóstico en algunos casos muy oscuro. Por ende, siempre tengo que tener como referencia este tipo de patología. Y si la estoy tratando o no, porque con el yo saber si la enfermedad se está tratando, yo puedo hacer una estimación de qué tan grave es la enfermedad y cuál puede ser la evolución del paciente, si va a ser tórpida o satisfactoria. Esto es más que todo de valor pronóstico. Ok, bueno, continuamos. Acá colocamos, refiere inicio de su enfermedad actual el 20 de febrero de 2017 cuando presenta oliguria, disuria dolorosa con abundante espuma en la orina y constipación. Ok, fíjense que oliguria y disuria dolorosa son netamente terminología médica. Si, para los que no lo saben, la oliguria es la diuresis menor a 400 mililitros al día y entre 100 y 400 mililitros al día. Entonces, yo pudiera colocar aquí, pues, que está orinando menos de 400, pero más de 100. Pero como les comenté, la enfermedad actual tiene que manejarse con un vocabulario médico. Por eso colocamos acá el término oliguria. Disuria dolorosa. ¿Por qué colocamos el apartado doloroso? Porque fíjense que para la disuria puede presentarse de dos maneras. ¿Qué es la disuria? Antes que nada, pues, el dolor al orinar o la dificultad para orinar o miccionar. Pero esta puede ser dolorosa porque existe la disuria que te digamos, dificulta la micción porque te da una sensación de dolor, como también existe la disuria por esfuerzo. La disuria por esfuerzo es aquella que se caracteriza porque el paciente siente básicamente una obstrucción mecánica de los uréteres, de la uretra, y no la micción no es del todo satisfactoria, puesto que le cuesta, ya que él siente la resistencia de lo que le está bloqueando el conducto. Entonces, si yo colocase aquí disuria nada más, yo no podría saber si el paciente no tiene incomodidad para orinar porque le duele o porque tiene algún tipo de obstrucción que pudiese estar relacionado a una hiperplasia prostática en caso de que sea hombre, o en este caso que es mujer pudiese ser también una obstrucción por un cálculo. De allí radica la importancia de que usted describa con todos los detalles cada síntoma que se ve en la enfermedad actual. Entonces, fíjense, voy otra vez con los hallazgos encontrados aquí en la enfermedad actual. Fíjense, abundante espuma en la orina. Aquí voy de nuevo con que si ustedes no saben los síntomas es muy difícil que los diagnostiquen y vean su importancia. Repito, por eso la importancia de estudiar. Se darán cuenta que a lo largo de este taller les voy a repetir la importancia del estudio infinidades de veces porque de allí radica su buen desenvolvimiento en el área. Fíjense que la abundante espuma en la orina puede ser un signo que el paciente no tome en cuenta porque realmente el hecho de que la espuma sea abundante, hay casos en donde la espuma de verdad es muchísima y parece jabón, pero hay casos en donde es relativamente discreta, sí, realmente tiene abundante espuma en comparación con su orina normal, pero el paciente puede no referírtelo porque, por lo menos en este caso que es una mujer que
cuando va a orinar se sienta, puede que ella baje la poseta antes de ver lo que hay allí, pues antes de examinar su orina, que vendría siendo su deber porque para comprobar que esté bien. Pero si ella baja la poseta de una vez, ella no se va a dar cuenta de ello. O puede que por el simple hecho de que no tenga la disuria, porque la espuma de la orina puede presentarse sin disuria, pues puede que ella no le preste atención, pues dirá, bueno, tal vez había jabón en el agua o simplemente no le preste atención. Se darán cuenta que los pacientes son muy, digamos, relajados en estos aspectos y si no le duele, si no le incapacita, pues es poco probable que el paciente te lo refiera. Entonces tú tienes que preguntarlo porque resulta que la abundante espuma en la orina me está hablando a mí de una alta tasa de filtración de proteínas en la orina. Y se podrán imaginar que esto es malo, pues el riñón no debería filtrar las proteínas, porque lo ideal es que tú las mantengas en el cuerpo. Entonces, si yo no sé que en una sintomatología renal puedo encontrarme con el filtrado de proteínas a través de la orina, pues yo no voy a interrogar si la orina tiene espuma o no la tiene. Y puede que el paciente no me la refiera, entonces yo no me voy a dar cuenta que el paciente está expulsando las proteínas por la orina hasta que le hago un uroanálisis. Que si bien el deber ser es indicar el paraclínico, pues usted aún así está en el deber de imaginar o de, digamos, direccionar su pensamiento hacia todos estos síntomas que se pueden ver en las patologías distintas que se pueden presentar en el paciente. Por eso les digo que todo depende de cuánta dedicación ustedes le dediquen a su estudio. Cada hora que le dediquen a su estudio, pues es, digamos, un escalón más en pro de su mejor desenvolvimiento académico y futuramente profesional, porque les repito, ustedes aquí, si bien lo importante y lo que todos queremos es sacar 20, en realidad ese no es el objetivo principal de esto. Ustedes tienen que entender que el objetivo principal del estudio en esta carrera es que usted cuando logre obtener su título de médico, pues tenga a la mano todas las herramientas necesarias para poder diagnosticar, para poder tratar, para poder curar de manera adecuada a un paciente. Porque de nada vale que usted memorice y se aprenda todos estos términos si no los contextualiza, si no los analiza y si no los lleva al funcionamiento dentro de la práctica. Porque se darán cuenta, muchachos, en los años venideros que una cosa muy diferente es ser bueno en los exámenes para sacar 20 y otra muy distinta es desenvolverse adecuadamente en la práctica, porque se darán cuenta que en el hospital el conocimiento teórico, si bien es muy importante, pero si no lo aplican de manera adecuada a la práctica, pues es muy difícil que desenvuelvan de manera correcta, porque créanme, se los aseguro, un paciente no es como aparece en los libros. Las enfermedades no son como aparecen en los libros. ¿A qué me refiero? Que ustedes pueden encontrarse muchísimas excepciones a la regla. En medicina nunca es, en medicina no siempre 2 más 2 va a ser 4. Ustedes pueden encontrarse con muchas variables, con muchas anormalidades y eso no puede ser algo que los coarte a ustedes de llegar a un diagnóstico, de llegar a un tratamiento adecuado, porque para eso es que ustedes se están formando de esta forma, para que puedan analizar de manera correcta, para que puedan pensar de manera correcta, llevar el pensamiento clínico al punto adecuado que se quiere, que es la resolución satisfactoria de la enfermedad y de la condición del paciente, porque al fin y al cabo eso es lo que cuenta, que el paciente llegue al hospital y se vaya de la mejor manera posible. Ok, continuamos con la enfermedad actual. Fíjense, el 27 de febrero se anexa el cuadro clínico hiporexia, que es falta de apetito, fatiga, somnolencia y astenia. Fíjense ustedes que la fatiga es cansancio, pero la astenia también es cansancio. Entonces, ¿por qué yo coloco fatiga y coloco astenia si teóricamente ambas hablan de cosas similares? Pues aquí les voy a explicar el porqué y esto puede ser fácilmente pregunta de caso clínico, al igual que todos los apartados que les he estado hablando. Cada vez que yo me detenga a hablar desde un apartado, entiendan que eso puede ser pregunta de caso clínico. La fatiga habla de un cansancio muscular, un cansancio musculoesquelético, el cansancio que similar al del ejercicio, al del cansancio físico. Mientras que la astenia me habla de un cansancio más general, que involucra tanto el estado físico como el estado mental. Es aquel estado de agotamiento general del paciente, porque un paciente te puede referir que tiene fatiga de la espalda o de las piernas porque está todo el día parado, como te puede decir, no, doctor, mire, yo de verdad no, estoy agotado, estoy que no puedo más, me quedo dormido hablando. Entonces, ya tú sabes allí que no es un cuadro únicamente músculo esquelético, sino que estamos hablando de un agotamiento que también tiene que ver con la parte
psicológica y mental del paciente. Entonces, allí radica la diferencia entre fatiga y astenia y por eso es que lo referimos en distintos apartados acá en la enfermedad actual. Fíjense también que en esta enfermedad actual todo está descrito muy conciso en cuanto al día en que se presentó. Estábamos hablando de que la enfermedad de base del paciente, que es la hipertensión arterial y el linfoma gástrico de Mal, fue diagnosticado en años anteriores con fecha muy precisa y acá estamos hablando del día exacto y del mes y el año exacto en donde se presentaron los síntomas. ¿Esto por qué es importante, muchachos? Porque como les dije al principio, la enfermedad actual es un documento, o mejor dicho, es un apartado del documento en donde usted tiene que hacer un relato cronológico y ordenado de todo lo que me está presentando el paciente. Si usted me dice que después de 15 días el paciente presentó cierta cuestión o cierta sintomatología, ok, 15 días todavía es un rango, digamos, algo específico, pero lo ideal es que usted me precise la fecha exacta siempre y cuando el paciente la recuerde, porque eso nos va a orientar a, digamos, a relacionar de mejor manera los procesos fisiopatológicos que ocurren en el paciente y dependiendo de ello, pues sabremos que hay síntomas y signos que se presentan en las distintas enfermedades en cierto tiempo. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a encontrar la importancia de destacar todos estos signos y síntomas con fecha exacta para nosotros poder saber cuál ha sido el tiempo preciso de evolución de la enfermedad y en base a eso, pues llegar a un diagnóstico y pronosticar una evolución del paciente. Entonces, fíjense, seguimos. El 6 de marzo del 2017 presentó 5 episodios de emesis consecutivos, los 3 primeros incoloros y los últimos 2 con aspecto en borra de café. Fíjense, acá quiero destacar algo muy importante y es que en los episodios de emesis o de vómito, también en la tos productiva con esputo y en la diarrea, ustedes tienen que describir el aspecto de las, digamos, del material biológico que esté desechando el paciente. Si es una diarrea, pues tienen que describir las heces. Si es el vómito, como verán, acá describo las características del vómito. Si es flema, pues ustedes tienen que describir las características del esputo, porque según ello, esto me puede orientar a mí a una patología o a otra. Por ende, es necesario saber todo este tipo de cosas. De igual forma ocurre con el dolor. El dolor tiene un mecanismo de descripción que ustedes lo verán, si es que ya no lo han visto, en la materia de práctica médica y posteriormente en semiología, que es la mnemotecnia Alicia, que, bueno, me habla de aparición, localización, intensidad, concomitantes, que son signos asociados al dolor, y la acalmia, que es cuando lo que hace el paciente para que el dolor pueda cesar por cierto tiempo. Esto puede ser una posición antálgica o puede ser el consumo de algún medicamento analgésico, bueno, etcétera. Como les digo, lo importante es que usted todo lo que evidencie en el paciente, usted lo tiene que describir, porque fíjense que aquí yo les coloco que los 3 primeros vómitos fueron incoloros y los últimos 2 fueron con borra de café, mientras que si yo coloco que solamente hubo vómitos en borra de café, yo no voy a saber cuántos vómitos fueron, yo no voy a saber si todos los vómitos que fueron tuvieron ese aspecto, y esto a mí me va a hablar siempre de algo en específico. Y la idea es que ustedes sepan exactamente de qué les está hablando. Porque fíjense, más adelante les voy a explicar que los vómitos en borra de café ocurren por un sangrado. Entonces, no es lo mismo que en este caso hablemos de 5 episodios de mesis en donde los 5 fueron en aspecto de borra de café a que solamente fueron 2, porque si les acabo de decir que la borra de café en el vómito tiene ese aspecto por un sangrado, pues si fueron 5 vómitos de ese tipo, pues yo tengo que hacerme idea de que es un sangrado más profuso que a que en este caso fuesen los últimos 2 nada más. Por eso acá la importancia de describir que los 3 primeros fueron incoloros y que los últimos 2 tuvieron el aspecto de la borra de café. Ahora fíjense, no precedido de náuseas. ¿Por qué aclaro que no están precedidos de náuseas? Porque ustedes más adelante se van a dar cuenta que, por lo menos, en las patologías que afectan eh, el cerebro y el encéfalo como tal, pues está descrito que en los aumentos de presión intracraneal se describen los vómitos en escopetazos. Son aquellos vómitos que no son precedidos de náusea y tienen una aparición abrupta, ya que el aumento de la presión intracraneal hace que el área gatillo del vómito, que es el área postrema, sea, digamos, excitada, por así decirlo, o gatillada, porque como les acabo de comentar, es el área gatillo del vómito, y se describen estos vómitos de expulsión violenta.
y esto me puede dar a mí el diagnóstico de que si el vómito está orientado al sistema gastrointestinal o el sistema neurológico, porque el dato clave aquí es las náuseas. Claro, en este paciente no estamos hablando de una alteración neurológica, sino que es una alteración gastrointestinal, pero se precisa aclarar si fue o no precedido de náuseas por este apartado y por el apartado que les acabo de hablar de los vómitos en escopetazo, y también para diferenciar de otros tipos de afectaciones que se dan en el tracto gastrointestinal. Pero como les digo, no se preocupen porque eso no lo sepan ahora. En su desenvolvimiento académico, poco a poco lo irán viendo. Lo importante es que sepan y entiendan que cada vez que usted vea algo que no entiende, que no conoce, su deber como estudiante y como futuro médico es investigarlo a cabalidad y tener y velar porque la próxima vez que usted se encuentre con eso, usted sepa exactamente de lo que se trata. Y si corre con la suerte de que se encuentre con otra cosa que usted no conoce, porque eso es su día a día, usted está en la obligación de ir a los libros, de ir al internet e investigarlo hasta que lo maneje a cabalidad. Porque como les digo, muchachos, el desconocimiento de la causa nunca los va a exonerar de la culpa. El hecho de que ustedes en un hospital no sepan tratar algo no va a hacer que la muerte del paciente no sea culpa de ustedes. Entonces, allí radica la importancia de que ustedes conozcan a cabalidad todos estos apartados y todos estos signos y síntomas, de qué me hablan, por qué yo los coloco aquí y todo lo demás. En pocas palabras, necesitan estudiar siempre y todos los días, no hay excusas, por eso estamos estudiando medicina. Entonces, bueno, seguimos. Por persistir los signos y síntomas mencionados, acude a la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde se evalúa y posteriormente se decide su ingreso. Fíjense que aquí donde hablamos de donde se evalúa y posteriormente se decide su ingreso, esto es, digamos, como protocolar, esta última frase, porque es, digamos, lo más aceptado para cerrar una enfermedad actual, ya que aquí hablamos de que el paciente fue evaluado y que en base a su evaluación, pues, decidimos que lo pertinente es ingresarlo al centro. Ok, seguimos entonces. Evolución intrahospitalaria. Esto tal vez sea algo nuevo para ustedes porque, pues, tal vez en sus casos clínicos no lleguen hasta la enfermedad actual, pero me pareció importante traérselos acá porque esto es algo con lo que ustedes se pueden encontrar al momento de que ustedes vayan a recopilar un caso clínico, ya que existen pacientes en que la sintomatología no tuvo su mayor evolución antes de la consulta o antes del ingreso, sino que el cuadro clínico del paciente se agravó más intrahospitalariamente. Entonces, si ustedes llegan nada más hasta la enfermedad actual, pues solo van a presentar el caso hasta que el paciente fue ingresado al hospital. Y pues en el mayor de los casos, la evolución de la enfermedad pues se va a dar en el hospital, porque para eso es que el paciente va al hospital, ya que no se puede tratar en su casa, y pues llega allí. Y si ustedes no abordan la evolución intrahospitalaria, pues gran parte de la evolución del paciente y gran parte del interés académico del caso clínico, pues no podrá ser expuesto, no podrá ser develado porque solamente llegan hasta la enfermedad actual. La evolución intrahospitalaria, antes de relatárselas, les quiero aclarar que se hace de manera similar a la enfermedad actual. Ustedes de aquí igualmente van a relatar todos los hallazgos y todos los eventos que presenta el paciente desde un punto de vista cronológico, ordenado y sumamente detallado. Claro, aquí se hace un poco más fácil porque a partir de aquí el manejo del paciente es de la mano del profesional de la salud, y pues al entenderse en un mismo lenguaje, pues es más sencillo establecer la redacción de la evolución intrahospitalaria, ya que, pues bueno, como les acabo de comentar, esto es netamente clínico, esto está manejado por los médicos y pues es más sencillo la realización que en la enfermedad actual, porque en la enfermedad actual usted lo tiene que redactar en base a lo que el paciente le está comentando, en base a lo que el paciente le está diciendo. Mientras que en la evolución intrahospitalaria esto generalmente siempre lo está haciendo es el médico. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice.